estás, vida? Qué placer verte. Mira vos lo que hiciste Viste, de los mí. míos son sugerencias, porque ya no puedo dar directivas. No, ya no podés. Estuviste dando directivas a más de 400 mujeres así, tac, tac, tac. No entendés lo que te estoy diciendo. No, no te entiendo, ¿viste? Así era. Pero ¿cómo estás, Ernest? Muy bien, muy bien. ¿Bien? Muy bien. ¿La vida bien? Perfecto. Y todos estás gestando hijos todo el tiempo con Todo estos el día. libros literarios, Bueno, hijos primero, literarios. tuve dos hijas mujeres para Hijos cumplir. literarios, dije. Tuve 2 hijas mujeres para cumplir. Claro. Y ahora me dedico a todos. Bueno, vení, Ernest, sentate. Muy Esta bien. agüita es Hola, para chicas. Ernest. Esta agüita es para él. Ay, Hola, ¿querés un cafecito? ¿Qué querés? Bueno, sería muy Yo te lo voy a hacer. Bueno, Yo te lo Adri, voy te a has hacer. convertido en la yo, ¿eh? No, sentate que te Ah, la voy a bueno. hacer. Te has convertido en la cafetera oficial. Soy la cafetera oficial. La cafetera oficial. Bueno, Ernest, 100 sugerencias para emprender. Primero, ¿es verdad que tuviste 400 mujeres más o menos trabajando? Absolutamente. El 95% de la empresa eran mujeres. Mirá vos. 95%. Delante, detrás de cámara, en las oficinas, era impresionante. Era un lujo que te llamen para trabajar con la empresa tuya en Utilísima. Además, no sé si lujo, enseñaste pero- mucho de cómo ver la televisión, como si se participase directamente. Fuiste un progre en eso, ¿eh? Sí, yo diría que hice prosa sin saberlo. Sí, en ese momento. En ese momento. Eso. Sos un perfeccionista. Claro. Por personalidad, Claro. por conocimiento, fui forjando. Es decir, tomé la televisión como una industria y no como un elemento nada más que de ámbito de artistas. Claro. Sino que le di un concepto empresarial para que funcionara empresarialmente. Porque en ese momento, estoy hablando de casi 30 años atrás, era un poquito bohemia todavía la televisión. Entonces, y eso no era rentable. Sí, salvo que uno tuviera un buen padrino, que no era mi caso. No era tu caso, No era pero mi caso. digamos que te fuiste en el 2010. En el 2010, exactamente. 8 años pasaron. ¿No 8 extrañás todo esto cuando entras a un estudio? ¿No te da ganitas? No, me motiva. O sea, vine acompañado con mi hija y ella, se acordaba toda nuestra etapa. Cosas que uno fue inventando, por ejemplo, las escenografías con rueditas. Claro. Fuimos unos precursores, movíamos la cosa con rueda para decir... Más porque servido, más rápido, Hasta ese cambios. momento hablo del Paleolítico, pero Romay construía las escenografías con ladrillo. Claro. Con lo cual no se podía mover nunca. Claro. Había que tener muchos metros cuadrados. Entonces, ¿cómo uno iba innovando y creando para hacerlo más económico? Y sí, generamos una escuela y no extraño. ¿No? No. No quiere decir que no volvería a hacer. De hecho, uno constantemente está armando proyectos. ¿Cuántos proyectos tenés arriba del escritorio, Armando? Muchos. Sí. Porque me afloran. Yo nunca fui muy buena en muchas cosas, pero reconozco que la parte creativa he sido siempre mi fuerte. Sí, sí. La creativa y la seleccionar talentos, eso fue desconocidos, ¿no? Además pusiste en el mercado de la comunicación a nuestra querida Pato Michio, Sí. a Francis Mal, Sí. a nombrar a Maru Botana, Los claro, hermanos muchísimos, Petersen, los hermanos Petersen, Ariel Rodríguez Palacio, todos. doctor Claudio Sin, Claro. Pero Borocotó. qué ojo. Sí, en eso, Sí, qué ojo. en otras cosas soy un verdad. inútil como para la música, pero en eso era bueno, sí. Contame de este último libro, 100 sugerencias para emprender. Bueno, Emprendedoras es el la título. razón de ese libro, que es mi 9º libro, digamos, Sí, tenés, es sabemos. cuando me voy de Utilísima, que me desvinculo de Fox, que es la empresa que se queda con la marca del contenido. Tenía un contrato que no podía hacer lo mismo durante 2 o 3 años. Sí, típico. Entonces dije, ¿qué hago yo? ¿Cómo hago mi tiempo? Porque Sí, además tantos no conozco años, lo que es no 30 trabajar. años, Claro. Es el síndrome del lunes a la mañana. Claro, Claro, y aparte para claro, mí, no es tal que cual. yo siempre no vi con agrado los fines de semana. Para mí el lunes es el día más glorioso de la semana, es el que empiezo. Entonces, ahí lo primero que hice fue escribir la historia de Utilísima. Eso me entusiasmó para empezar a escribir otros libros, cosa que hice de economía, que era mi actividad profesional.
Pero en verdad confieso que no fue muy exitoso ese camino. Entonces, ¿Cómo que no? No, porque la sí gente continúa claro, el público se renueva, pero lamentablemente te encasilla. Sí, claro. Entonces yo supuestamente un experto en mujeres. Entonces, ¿cómo no escribía con mujeres? No, quiero hacer otra cosa, manejar el subterráneo de Buenos Aires, hacer otras cosas que es diferente a las que he hecho. ¿Y por qué no te gustaría Pero- manejar Aerolíneas Argentinas? Me encantaría y se podría. ¿Y se podría pensar? Absolutamente, o sea, absolutamente, se puede porque, y no como una consigna se puede. Yo estoy convencido, o sea, salvo que un producto sea obsoleto, que ya la gente no le demande como fabricar hojitas de afeitar, Claro, sí. entonces, No, algo este, sí. Tiene rueditas. no, es propio, es propio. Es Ay, propio. chicos, ¿No será ¿qué el pasa? temblor del sábado? Sí, pero se le siguen cayendo cosas. Espero que no se haya caído. No, Salvo que uno se enfrente a una actividad o un producto que ya dejó de no generar demanda, como una hojita de afeitar, supongamos que me ofrecieran la Legión extranjera. No, eso ya pasó. Ya está, claro. Pero una empresa de vuelo como hoy en día, que uno de los tópicos más importantes de la gente es viajar. Lógico. O sea, la gente viaja todo el día, lo primero que hace con sus pequeños ahorros, en vez de guardarlos para comprar el sueño de la casa propia, la gente se va a Tailandia a hacer turismo aventura. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Es el signo de nuestros tiempos. Entonces, indudablemente que Aerolíneas se puede convertir, como todas las aerolíneas del mundo, no sé si un gran negocio, pero sí ser productivo, Claro, como se puede tantas perder. otras cosas, ¿no? Claro. Sí. Y bueno, y eso también, volviendo a por qué escribí y después escribir. El hecho que fracasé, no vendí muchos libros, no es que fracasé. No. Yo tengo mi propia editorial, así Sí, que por eso. hacía, me aguantaba Sí, mis te propias la pérdidas. bancabas vos, mi amor. Hasta que dije, no, voy a empezar a escribir sobre mujeres de nuevo. Entonces empecé a escribir sobre mujeres emprendedoras. ¿Vos te sentís un emprendedor? Cuando emprendiste. No sabía, ni existía ni la palabra. No, era un arriesgado. Sí, sí. Un osado, Eh, un osado. Yo siempre en las conferencias que doy digo, para emprender hay que ser un poco ignorante. Totalmente. O sea, De si acuerdo. uno conoce todo, No. no avanza. Si yo hubiera conocido todo lo que me deparaba, los impuestos, las luchas sindicales, Claro. el gremio de artistas, los peluqueros, los maquilladores. Tendrías todo. Las hormonas femeninas. Exacto. Pero eso fue, la verdad, lo que más me alentó para quedarme. Claro. Ya ahí descubrí, hace 20, 30 años atrás, que la mujer tiene una capacidad increíble para autoabastecerse, tiene motor propio, no necesita que le tiren la cuerdita para arrancar Claro, el motor. claro. Tiene un motor propio maravilloso y muy hacedora. Y la verdad que yo trabajé muy bien con mujeres. En cambio, los hombres estaban en general, ya en ese entonces, un poco achanchados, quizás los privilegios. No sé, entonces la mujer me sentía mucho más cómodo para emprender, mucho más Me cómodo, encanta. y me acompañaron y bueno, o sea, no fui yo el único que tenía un equipo de mujeres maravillosa que seguían mi ritmo, es decir, nosotros trabajábamos sábado, domingo, No, sí, no no había horario, 24 de lunes al Más lunes. revista, más 4.000 giras, más horas de exposiciones. Los libros de televisión al año cocina, hacíamos. Todo, de Todo. labor, todo. 4.000 horas de televisión. 4.000 horas de Ahora, al televisión. año, al año. Al año. Sí, sí, ¿Y había sí. competencia entre las mujeres? ¿Había...? Bueno, Sí. hay competencias entre todos. El género tiene sus particularidades. No. O sea, somos todos iguales, pero mano un tropo. Hay características femeninas y características masculinas. Las mujeres son de más... Yo lo que traté es conjugar mis características masculinas de macho alfa, llamémoslo así, que me fui ayornando, porque era muy dictador, es decir, podría decir con los términos modernos, muy machista. Se te tenía miedo un poco. Exactamente. Bueno, lo que pasa es que imponía obligaciones más que derechos. Entonces, Claro. eso, Pero porque para había que que, funcione porque había todo que bien, construir de todo. la nada.
O sea, había que hacer rentable una empresa independiente que en la Argentina no era posible. ¿Pero en cómo ese se te momento. ocurrió un canal, un programa de mujeres, para mujeres de mujeres? ¿Por qué se me ocurrió? Porque estaba pasando mucho necesidades económicas, porque no conseguía trabajo, como siempre. Eso No es conseguía brutal. trabajo, Un clásico. a pesar de los títulos y todo esto, yo estudié en México y todo, había que pagar las expensas, o sea, había una cantidad de cosas que no podía afrontar. Y una esposa de un gran periodista que es... Dame un título y te ayudamos. de Clarín, que ya trabaja más grande. Bueno, Ah. ya se me va, la memoria, No, no, inmediata ya empieza a viene, ya fallar. viene, dale. Bueno, me llama y me dice, mirá, empecé a trabajar en una empresa que es Buenas tardes, mucho gusto. Ah, claro. Anda necesitando gente para hacer manualidades. No, digo, ya me pasé estudiando toda la vida para hacer manualidades. Le digo, no es que tenga nada contra las manualidades, maestra, mi mamá es maestra jardinera. Sí. Es toda mi vida he estado en las manualidades, pero no es lo que yo... Dice, mirá, están pagando $100 a la presentación Wow, ya cambiaba y el vas a tono. mínimamente a tener 10 al mes. Sacaste- ¿Cuándo empiezo? Dije, no, hay que hacer un casting. Entonces me armé, no manualidades, sino como arreglar plancha, enchufe, todas esas cosas que en ese momento todavía se hacían en los hogares. Claro, claro. Ahí me presenté al casting. Una cola de pasajeros. Finalmente llegué y no aprobé. No. No pasé. ¿No Entonces, pasaste? no pasé. Entonces, cuando me iba ya fracasado con mi carpetita de temas que iba a tocar, había una oficina que decía empleados para vender publicidad. Otra, porque tomaban mucho. Y no había nadie. Ahí empecé a descubrir que a la gente le interesaba ser más famosa que trabajar, ¿no? Claro. Entonces, me presenté, fui el único aspirante. Te tomaron. Me tomaron el acto. Yo de televisión, más o menos como Marcela cuando empezó conmigo, no de televisión, de las cosas utilísimas. Sí. Hubo que aprender. Aprendí, esa empresa fundió a los 6 meses, mucho gusto. Pero dije, bueno, si el único que... Y me di cuenta que había un negocio, había la posibilidad de crecer, me gustaba, porque... Y te gustan los desafíos. Claro, crear, empezar. Y ahí fue que entonces creé Utilísima, pero digamos, tuve una impronta de lo que era Buenas tardes, Claro, mucho que gusto. había sido muy importante. Entonces dije, bueno, seguí por ese camino. Luego descubrí que había betas, había cosas, y la verdad que se creó un multimedios que cuando Perdón, vendí... y una generadora, una empresa, se convirtió en una empresa, la marca generadora de trabajo. Mirá, Porque las mujeres aprendían, yo me acuerdo cuando lo hice, y me escribían de todo el país y me decían, puse lo que hoy se diría una pyme. Claro. Puse una pequeña pyme, ¿viste? Pymes, entonces estoy ahora Oso, enseñando, arreglo, bordando, pintando Una tortas. salida laboral. era una gran salida laboral, con lo cual empezamos a apoyarla, por eso empezamos a hacer los primeros libros. Los libros para enseñar a la gente a hacer Claro, tortas. todos los hacer- fascículos eran. Muy bien. ¿Vos Luego, pensás que esa fórmula hoy en día funcionaría? sí. Sí, Sí, Es decir, no, a ver, espera, aclaro Hay rápidamente tantos porque programas de cocina. me han vuelto a ofrecer que hago Utilísima y me he rechazado. O sea, porque hay Qué ciclos. raro que te rechazaste, porque Hay- mira, hay ciclos. hoy por hoy decís, hasta gente que escucha por generaciones, escucha, ay, soy una mujer utilísima, Exacto. sé cocinar, llevo un programa, hago tal cosa. ¿viste? Lo que sucede es lo siguiente, no es que lo rechace porque, de hecho tengo un proyecto para emprendedora, que es la visión siglo XXI de lo que fue Utilísima. ¿Dónde están las O sea, redes Utilísima fue un hito en la sociedad argentina porque fue la enciclopedia británica en video nacional. Claro. Antes la gente no veía a nadie, de pronto hoy le enseñamos. Claro, fue todo un Me acuerdo el desarrollo. día que hicimos la primera vez un pulpo. Se caían los teléfonos, no hay gente nunca había visto cocinar un pulpo, porque no había ni cocina gourmet ni nada. No. O sea, era una época que enseñábamos a Y hacer además niños envueltos. Por eso te digo si tendría éxito, porque hoy los programas de cocina están Sí, hay tendría que estar muchos. ayornada. La cocina se transforma constantemente y no va a dejar de desaparecer nunca No, en la medida que perdóname, comamos. Ahora hay hasta programas con competencias Claro. culinarias. Sí, por eso Mira, digo, no sé en la si hoy en medida. día- Pero no era todo. Volvemos a la cocina, ¿eh? línea. En la medida que algo sea demandado, nunca desaparece.
Y bueno, desde que Dios creó la tierra y le obligó al hombre a comer 3 veces al día para sobrevivir, A veces y 5 o 6 aparte, también. y aparte, para hacerlo más difícil, nos dio el gusto. Claro. El que no cocine y cambia de receta todos los días. Sí. Entonces, eso va a funcionar. Lo que sucede es que cambiaron las condiciones. La mujer no es la misma. Hoy la mujer, a ver, yo me acuerdo que uno de los primeros libros que publiqué era una regla de cómo debían ser las mujeres en la casa para atender al marido. Llego a hacer eso, me linchan. No. En la plaza. Los Bueno, tiempos de la mujer no son es los decir, mismos. no miremos Existió. el mundo con los ojos del presente, Claro. porque es imposible. No miremos Obviamente. para atrás. con Entonces, nosotros el presidente. volver a ser utilísima, la fuerza centrífuga de lo que es utilísima en su clásico, sus Choli Berretiaga, ¿no? Mi querida Mora Furtado, ¿no es cierto?, que era una elegancia, todo eso tiene que ayornarse para adaptarse a los tiempos que vivimos. Hoy las mujeres, a diferencia de los hombres, tienen ideales y cosas por qué luchar. El ímpetu Exacto. que tiene, porque yo digo Y que bueno, la- acá decís la protagonista Claro, del siglo XXI. porque tiene una razón por la que luchar, tiene todo por conseguir. O sea, tiene el mundo, ¿no es cierto? Está como el Homo sapiens, ¿no es cierto? Recién saliendo de las cavernas, es un mundo para conquistar. Todo es nuevo, todo tiene por delante. Lógicamente, en esa lucha, como fue el hombre, va a cometer excesos, se va a pasar de línea, todo. Pero que indudablemente la protagonista de este siglo no les quepa ninguna duda. ¿Y cómo ¿Cuál se- es? ah, Sí. seguí. Hay un solo problema. ¿Cuál? Querer ser protagonista, hacerlo, no es lo mismo. Querer ser protagonista, Y hacerlo. serlo. Y o poderlo. Y serlo. Claro, Y es lo o mismo. poderlo. Entonces, a la mujer tiene una... Vos lo ves en la calle, en la huelga, en las manifestaciones, en las colas de los bancos. Es protagonista, es la voz cantante de nuestro siglo. Ahora, tiene que aprenderse esta cosa. Entonces, lo que yo hago en mis libros y lo que proyecto como una especie de proyecto, digamos, multiplataforma, es para las mujeres de este siglo, que son básicamente emprendedoras y no hacen decoración de tortas porque tienen tiempo libre y la mamá le enseñó a hacer torta decorada. Tiene que salir a trabajar. Quieren ingresos. Claro, Porque tal tienen cual. muchas cosas que comprar y satisfacer. Emprendedoras. Claro. Ahí Quieren vivir bien. Lamento, ¿cómo está. definís una personalidad emprendedora? Una personalidad emprendedora es la que decide ir contra la corriente y contra aquellos que le dicen, no, eso ya está, no vas a poder. Y que toma los fracasos como una oportunidad. Sí, sí, está bien, pero te diría que si piensa en los fracasos no va a avanzar. Tiene que tener un sueño e ilusión de lograr cosas y tiene que hacerlo diferente. Cuando siga la manada y repite lo de al lado... Pero vos crees, yo no estoy tan de acuerdo, porque por más que se siga la hace 20 años que... pero por más que se siga la manada, Sí. siempre por un temperamento hay algo diferente. Claro, pero vos tenés que agregarle un Empezar valor a agregado a tu emprender, idea. me refiero. Nadie tiene una idea original en este mundo, No. ya no existen más. No, está Pero bien. vos tenés que tomar un disparador del vecino, el tío, lo que viste en televisión, lo que escuchaste a Marcela Tinera hablando. Ese es el disparador. Ahí la mente trabaja creativamente, que la imaginación que Dios nos dio, entonces uno le agrega un valor. Dice, yo voy a hacer esto mismo que hace tal empresa, pero le voy a agregar un valor. Exacto, un Y ahí sello, hay un algo. sello. Sí, Y eso es lo que estoy te de acuerdo. diferencia, Claro. sos distinto. Y ahí te lanzás. ¿Cómo te llevas con las redes? Bien. Bueno, Bien. eso hay que agregarle. Tendría que participar muchísimo Claro. hoy por hoy, ¿viste? No hay proyectos sin las Claro, redes. no hay proyecto. Todavía yo te diría que no, o sea, ¿cuál es el fenómeno de estos tiempos? Yo de niño lo único que existía era la televisión, con lo cual todos hablábamos de los mismos temas, Claro. todos pensábamos igual. Entonces la gente a la mañana leía el diario y a la tarde veía televisión. Hoy es tan grande la plataforma de medios, es que ya un solo medio no es suficiente. Vos tenés que hacer una conjunción de medios. ¿Y cómo lograr esa conjunción y darle a la gente lo que la gente quiere escuchar y ver? Es, digamos, el desafío. Absolutamente. Ok, entonces yo te diría, hoy en mi época hacer una torta decorada, de acuerdo a Marta Ballina, dice,
yo no digo que movía multitudes, pero conmocionaba a la audiencia. Totalmente. Hoy hay que hacer algo más, porque hoy la televisión de Utilísima era enseñar, hoy es la televisión del entretenimiento. Claro. Entonces estaba mi hija afuera y me decía, ¿cuánto dura este programa? 2 horas. 2 horas y media. 2 horas y Ay, media, perdón. ¿Cómo 2 lo horas y llenan? media. Hablan y entretienen. Claro. Es Y la además forma con la impronta, moderna. por eso te digo, y con la impronta de cada uno. Cuando Marcela empezó conmigo, ella hablaba 2 minutos y la retaba. No hables, mostrá. Y la hacía recorrer Pero todo. era rebelde, contalo. Siempre, siempre. Muy rebelde. Y lo sigue siendo. Muy Sí, rebelde. Ya la productora dice lo mismo. Por eso me encantó, hicimos una muy buena relación de amistad. Porque era rebelde, una emprendedora en Pero lo mirá suyo. lo que llegué. Acá, papi. Mira el fierro. Ernest, Acá Ernest. acá. Acá, mira. Martincho. Te lo pongo de frente, March. Lo supe. Sí, ya sé. ¿La felicitaste? La felicité Sí, también. Mira, me alegra mucho. ¿Cómo no voy a felicitarla? Mirá, Es una así genia. que- ¿Viste? Bueno, quiero que te quedes todo el programa. Bueno, no podés. parte. ¿Qué tiene que hacer? Nada, nada. Tiene seguir escribiendo proyectos. Yo quiero que me tantas firmes el preguntas. libro.